¿Puedo hablar? ¿Se oye? ¿Vas a usar presentación? Sí se oye. ¿Sí se oye? Sí. No me oyen, ¿verdad? No le apachurres, así directo, sin apachurrar. Sin apachurrar. Ahí, exacto, sin apachurrar. ¿Les parece bien si empezamos? En aras de los que estamos aquí. Me parece que vamos a tener 1 hora y media para estas presentaciones, y les doy la bienvenida a Isa Luna y a Marina Alicia. No sé en qué orden quieran que Marina empiece. ¿Empezamos? Bueno. Déjame nada más aquí que me ayuden con esto. La quitamos ahí. Empezamos ahorita, rápido. Lo que le voy a pedir a Marina, en lo que se acomoda, es que vaya pensando en una anécdota personal, en alguna historia de infancia o de adolescencia o de juventud que se conecte con el trabajo que hace ahora. Y me luego parece, voy a ya hacerte nos evitamos las semblanzas. Así nos evitamos la semblanza y nos conocemos un poquito mejor. Más animados, me parece muy bien. Adelante, entonces, ya Roberto. Sí. Muchas gracias, Roberto. Pues muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Isa, me da mucho gusto estar aquí. Roberto, muchas gracias. Gracias a la NUYES, al CRAM, por esta invitación. De la anécdota de mi infancia, bueno, hoy soy comisionada del Info de la Ciudad de México, pero tengo que decir que desde la carrera en 2002, cuando apenas la ley, andaba haciendo yo la tesis de eso, y fue un poco la anécdota de que preguntaba en esta Facultad de Derecho de la UNAM cosas y luego pues no le daban a uno mucha respuesta, desde con qué maestro, dónde se inscribe, trae el papel rosa y así, y de repente leí en un periódico donde además estaba Isa, que había un grupo llamado el Grupo Oaxaca y estaban tocando esos temas, y yo dije, esto me parece fabuloso y además me parecía casi imposible de lograr en ese momento. Dije, será una reforma que no creo que ocurra, y miren dónde estamos ahora. Ya digamos, Isa tendrá, y entonces, bueno, eso sería un poco lo que diría para presentación. Espero sea suficiente, Roberto. Fantástico. Y bueno, pues el tema de hoy que nos habían comentado poder platicar, y partiendo del tema de la ciudad, ¿no?, donde yo ahora estoy ahí laborando, nos habían dado algunas preguntas posibles como a contestar: mecanismos efectivos de rendición de cuentas de la Fiscalía General de Justicia y un plan de política criminal. Entonces, para poder tener algunas ideas, traje yo una presentación que, por aras también de tiempo, y que también la doctora Isa comenta que también tiene, digamos, vamos atorados de tiempo, vamos a hacerlo lo más rápido posible para abrir también el periodo de preguntas. No quería dejar de decir que el acceso a la información es un derecho pues llave, es un derecho que potencia otros derechos, y va muy ligado también a la parte de justicia. Digamos, la justicia es clave para que los estados sean desarrollados. Nosotros, si no tenemos aplicación de las leyes, simplemente pues nos genera una situación desigual, ¿no?, de tú sí, tú no, discrecional, ¿no? Y marco estas tres como premisas o facetas que traigo aquí. Sin transparencia no hay impartición plena de justicia, para que reflexionemos. Sin información no hay justicia, y sin justicia tampoco hay información. Es decir, la propia información o el acceso a la información nos detona un tema de poder acceder o potenciar el derecho a la justicia, más allá de que seamos parte, que seamos víctima o que seamos sociedad observando. Y a la par también no podríamos, si no hay justicia o no se aplican las normas, tampoco podemos tener acceso a la información. En acceso y justicia, pues estos también cruzan con otros derechos que nosotros en el instituto velamos. Uno es datos personales. No podemos tampoco dejar de pensar que acceso es solo todo, sino que también tenemos datos a proteger, ¿no?, de víctimas, de testigos, en general datos personales. Y adicional, la parte de archivos, que sin archivos pues simplemente no habría acceso, ¿no? Todas las carpetas de investigación, todas las cosas que sustentan los expedientes que ayudan a saber y sustentar un caso. En derecho a la justicia, pues tenemos los artículos constitucionales, que no se los voy a repetir porque ustedes lo saben, en donde está el asidero para la parte de marco normativo, de tener reglas para poder impartir o procurar justicia, no por nosotros mismos, ¿no? ¿Quiénes son los que se encargan de procuración e impartición? Y tenemos que el Ministerio Público pues es el que en él queda el tema de procuración de justicia e impartición en jueces, ¿no? Y esto es un tema que, digamos, el artículo 21 pues habla también de publicidad en los juicios, ahora con el tema oral que seguramente ahondarán aquí. Y bueno, ¿no? Procuración. En procuración hemos entendido lo que tiene que garantizar
protección, digamos, de nuestros derechos y la persecución o investigación que tiene que ver de delitos, de esos actos que se cometen contrarios a la norma. Y hay 3 puntos importantes que también esto asociado a la rendición de cuentas que tanto México Evalúa como SIDAC han mencionado para un plan o un modelo de procuración de justicia, tener un plan estratégico de qué delitos a perseguir, de persecución penal, estrategias de priorizar y un diseño de un modelo de investigación criminal. Es decir, tendríamos que tener un orden de las cosas en cómo perseguimos, profesionalizado, y para eso van las fiscalías, ¿no? ¿Cómo estamos en la ciudad? Tenemos una Procuraduría General de Justicia en este momento, pero tiene que transitar a Fiscalía General de Justicia. Es quien lleva pues la persecución de delitos, la que se encarga de cuidar los derechos de las personas. Aquí tenemos este tránsito y pues a partir de la Constitución del 5 de febrero de 2017 se crea esta Fiscalía General de Justicia de la ciudad. ¿Cómo va? Ahorita pues está la Procuraduría, y ¿cuándo y en qué momento va a ocurrir esa migración? Pues estamos justo en el momento pertinente. Este propio año se va a tener que entra en vigor la ley el 5 de diciembre, es cuando entra en vigor la ley de la Fiscalía General, y el 10 de enero de 2020 ya estaría en operaciones esta fiscalía. Se tiene que nombrar obviamente un fiscal general, que es el que será encargado de este tema, ¿no? Lo tiene que designar el Congreso, y a eso voy también en la parte, y empezamos un poquito con la parte de rendición de cuentas. De entrada, el nombramiento es un caso importante de cómo se va a rendir cuentas o cómo se va a transparentar estos procesos, porque pasa de ser una institución que forma parte, digamos, o participa del Poder Ejecutivo a ser una autónoma. Entonces, con esa autonomía y personal jurídica y propia, ¿no? Tiene que ser electo, fíjense, por mayoría calificada del Congreso de la ciudad, para un periodo de 4 años, y tiene que ser una propuesta de una terna de que haya votado 2/3 partes de un Consejo Judicial Ciudadano. Y aquí viene la parte importante de la participación ciudadana en estos nombramientos, que hemos oído ya muchos de esos consejos. En este momento está un comité de selección para seleccionar el Comité de Participación Ciudadana de la ciudad. Esta convocatoria está abierta, digamos, por si alguien se quiere inscribir, puede ir, ¿no?, en este Consejo Judicial Ciudadano todavía, que es el que va a dar algunos nombramientos, y eso nos da, estos procesos nos dan transparencia, y al ser colegiados pues ayudan mucho más. Esto, por eso ponemos ahí que abona a la gobernanza, y sería un primer punto de rendición de cuentas, ¿no? En atribuciones, digamos, es ahorita lo que hace la Procuraduría y qué va a hacer la Fiscalía. Básicamente pues persiguen delitos, pero aquí es curioso que en la propia ley orgánica se marca que atenderán requerimientos de información, que aunque no lo dijera, ya la propia ley de transparencia indica que se tienen que atender estos requerimientos, pero lo trae. En la de la Ley de Transición de la Procuraduría de Justicia del 14 de febrero de este año se establecen 2 puntos que me llaman la atención en temas de transparencia y rendición de cuentas, que es que además de estos de investigar los delitos, las medidas de protección de víctimas, tener una política de persecución criminal, que ahí vamos, porque hay una de las preguntas que habla de un plan de política criminal. También es importante decir que van a contar, esta Procuraduría va a contar con una unidad de estadística y transparencia, lo marco ahí, y una unidad de combate a la corrupción. También eso es importante tener presentes. Aquí está, la Fiscalía contará con una unidad interna de estadística y transparencia. Esto es un tema muy importante. La Procuraduría ya tiene unidades administrativas que ven estadística, pero hemos enfrentado en el instituto casos, y lo señalo porque han tenido interés en el tema de capacitarse como comité de transparencia, de tratarse de formar en este cambio que hubo. Otra vez hay que volver a capacitar a todos los funcionarios en la materia. Sí hay una unidad, pero no generan todas las estadísticas que los ciudadanos esperarían. Hay, de violencia de mujer que, por ejemplo, luego no encuentran, y hay que mandar a esa unidad, y no necesariamente las producen. Podrán encontrar ustedes información interesante que ahora se ha subido en la Agencia Digital, que es un nuevo organismo que ustedes saben que está ahí, que está concentrando todo en el portal de la ciudad, y que trae también algunos temas de delitos o estadísticas criminales, pero sí es importante generar estadística de casos. Tuvimos recién un caso de cuántas personas o cuántas mujeres o cuántos infantes habían fallecido y cuántos se habían encontrado, y como que no había claridad en categorías.
hasta dónde se desagrega, y luego también está esta resistencia de la ley en el sentido de que también es válida de pues lo que tengo en mis archivos y hasta dónde llego al desglose y cuál es el desglose que el ciudadano quiere y necesita, ¿no? Y la otra es una unidad de combate a la corrupción. Para poder hablar o ya más a fondo de mecanismos de rendición de cuentas, tanto de la Procuraduría como de la Fiscalía, no quiero dejar de tomar el concepto de Andreas Scheller, que es súper claro, ¿no? Muy bueno para rendición de cuentas, que nos habla del componente de que más allá de que tengamos transparencia o información, es importante que las autoridades justifiquen sus decisiones. Y esa justificación de decisiones es las que nos permite entender el porqué de los actos, si están bien tomados, si están fundados, si están motivados, y cualquier irregularidad o situación que sea ajena a la norma, pues siempre implicará o podrá detonar una sanción. Yo comento que pues rendición de cuentas no es un concepto para nada negativo, implica un tema como que todo el mundo piensa en rendición de cuentas y ya le da miedo que viene la sanción en camino, y eso no es así, es un tema de justificar que justamente estás haciendo bien la labor, y si eso es así y se acredita, pues es perfectamente explicable. Si no, entonces te detonará una sanción. Y en eso la Procuraduría es función clave, porque volvemos al inicio. Uno de los derechos fundamentales que tenemos, aparte de acceso a la información, es el tema de poder acceder o tener justicia. Dentro de los mecanismos que tiene la Procuraduría para poder rendir, se establece en el plan de transición que deberá, fíjense, tener estrategias de transparencia. O sea, ya la propia ley de transición de la Procuraduría para migrar a Fiscalía trae un plan de transición que tiene que tener estrategias de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas de ese proceso de transición. Qué importante documentar el proceso de transición, los cambios de actas de entrega de Procuraduría a Fiscalía, porque en ese camino luego se nos pierden muchos documentales. Pasó en asamblea hacia Congreso y luego de asamblea constituyente también al Congreso. Y sin archivos, volvemos a lo mismo, no tenemos manera de poder seguir los actos ni poder darles continuidad. Entonces, ese es un tema importante de la nueva ley de transición. Otro tema que está vigente, que ustedes ya lo conocen, pues las obligaciones de transparencia. Siempre esas permanentemente nos ayudan a rendir cuentas, las múltiples que tienen, que son el 121 en la de la ciudad. Y aparte de esas, en Poder Ejecutivo hay algunas específicas que tienen que ver con estadísticas justamente de investigaciones, número de averiguaciones previas y con ciertas categorías. Pero más allá de esa obligación, luego no tenemos otro tipo de estadísticas, porque volvemos a la problemática de hasta dónde y cuáles, ¿no? Las obligaciones pues se tienen que cumplir, aquí están las específicas. Tampoco podemos dejar de lado que no todo es público, sino que por el tipo de información, pues hay información que tenemos que clasificar. Como bien apunta la Constitución y la ley, solo en caso excepcional y en aquellos que están establecidos en la ley. Cuando se trate de violaciones graves, que esos son casos importantes, ejemplo emblemático, el caso San Fernando, que recién acaba de cumplir 9 años, pues ese es un caso emblemático, y ahora también temas de corrupción, esos no podemos clasificar, pero no podemos pensar que daríamos una serie de información de víctimas o de trámite y pondríamos en riesgo la investigación. Eso también, por otro lado, hay de manera excepcional ese tema de clasificación. Y ya no entraremos, porque se podría hacer otro debate, lo del tema de averiguaciones previas, de cuando ya se volvió totalmente inamovible, y ese es como tema de otro tema adicional. Hay un plan de política criminal que se mencionaba aquí en una de las preguntas, ¿no? ¿Qué entenderíamos? Y traje de ustedes, que son expertos más en materia penal, traje yo simplemente una definición de política criminal como actividades, ¿no?, que nos permiten prevenir, reducir, contener esa criminalidad en el tiempo y espacio, ¿no? Y bueno, en la parte estatal, ¿qué está haciendo o cómo viene con la Procuraduría? La ley esta misma de transición que les planteaba señala el establecimiento de una política de persecución criminal, y hay una parte también en la misma que habla de un plan de política criminal, que sí se tiene que hacer, que si eso fuera suficiente en la pregunta de rendición de cuentas, sin entrar a más detalle diría yo que no, porque al final pues es un plan que trae una serie de estrategias que te sirve de guía o que debería de servir de guía, y más bien es la continuidad y el seguimiento de ese plan el que nos dará luz de digamos, si se está siguiendo la ruta correcta, pero al menos lo hay, un plan de política que cada año se presenta al Congreso, fíjense, y dice, consistirá en un diagnóstico de criminalidad y calidad del trabajo del Ministerio Público, y la palabra clave yo creo que es calidad del trabajo. Para medir eso implica profesionalización, implica una serie de cómo están actuando, qué criterios sobre los delitos que atenderán de manera prioritaria, y esto se liga con los 3 puntos que había marcado yo al inicio, metas de desempeño,
quizá algunos conceptos que no habíamos oído antes y que sería muy bueno o vanguardista lograr tratar de aterrizar de manera real, ¿no? Simplemente para cerrar, les traje, no quería dejarles de enseñar que estamos en construcción del sistema local anticorrupción en la ciudad. Se atrasó muchísimo, ustedes saben que esto viene desde después de la reforma de 2015, ahí en la Constitucional, y luego en 2016, 18 es cuando entraron todas las 7 leyes famosas, y bueno, pues ya todo de aquí para acá, ¿no? Somos de los últimos estados, entidades federativas, en estar al día, pero pensaría yo que ahora es una oportunidad porque podemos ver todo el camino andado y tratar de avanzar bien. En este año es muy probable que queden las situaciones, ya vieron ustedes el plazo de la Fiscalía, la mayoría de los integrantes ya están, digo, está el Info, está la Auditoría, está la Contraloría, está por construirse el CPC, digamos, nos faltan ya nada más como un par de nombramientos, los magistrados que son tan complicados a nivel nacional, en la ciudad ya al menos están, entonces uno de los componentes del sistema es la Fiscalía especializada en materia de corrupción, que será parte de la Fiscalía General, ¿no? Ese es otro de los puntos, y es un componente fundamental también por el tema de justicia, y retomo que hace muy poquito tuvimos oportunidad de estar en un panel, bueno, se hizo un foro en la ciudad de anticorrupción, donde nos acompañó el ministro Cosío, y que luego lo volví a ver en otro evento del INAI, y él una de las cosas puntuales que decía, pues era, hablando en gobierno abierto o en parlamento, de justicia abierta y parlamento abierto, ¿qué tanto decía como para qué esta información saber? O sea, ¿en qué es útil y en qué nos ayuda? Y marcaba él en el del foro que la justicia es un elemento clave del sistema. O sea, como digamos, no porque él haya sido ministro, es como que dijo, la justicia es como la pieza clave, porque si nosotros logramos articular a las autoridades que se encargan de velar por el cumplimiento de las normas, pues obviamente contienes impunidad y puedes prevenir y combatir la corrupción. Y transparencia y acceso son claves para que eso funcione, porque uno puede vigilar que esa labor efectivamente ocurra. Así es como está, digamos, tenemos las plataformas se repiten, y con eso muy rápidamente terminaría, de que se queda obviamente la presentación para darle paso a la doctora Isa y darles un panorama general de cómo pues se encuentra en la ciudad este tema y cómo estamos, y los mecanismos de rendición de cuenta que se ven bastante ambiciosos, otros que ya están en marcha, y sin no olvidar este cruce de justicia con acceso a la información. Muchas gracias, Roberto, sería todo. Gracias. Gracias. Pues, gracias a todos. Isa, ¿podrías contarnos alguna anécdota personal? Pero sí, más larga. Ya tenemos tiempo ya. Hay tiempo. Por lo menos a mí ya me quitaste lo de la infancia, porque ya eso me costaba demasiado trabajar, una variable que estaba costando demasiado. ¿No tuviste infancia? Sí, parece que ya no sé. O no tuve una infancia que podía yo vincular con esto, porque mi infancia vinculada con esto pues podría sonar a tragedia, pues justicia, impunidad, ¿no? Entonces dije, no, esto va a ser terrible. Bueno, cuando yo empecé hace ya 20 años a trabajar el tema de investigación de transparencia, acceso a la información, pensábamos que la transparencia iba a funcionar por sí sola y que al introducir las reglas de transparencia pues íbamos a influir en muchas otras cosas, como por ejemplo en una mejor burocracia, en efectividad administrativa, y pues con el tiempo y con la investigación científica nos damos cuenta de que no, que eso depende de muchas variables. La transparencia tiene salidas ambivalentes, puede ser una salida negativa, positiva o neutra, ¿no? Un resultado neutro o negativo. En justicia, por ejemplo, puede funcionar negativamente la transparencia si se abre pues una sesión de pleno en donde los magistrados lo que quieren es pues lucirse, aparecer más guapos cada quien, y entonces lo que pasa es que las posiciones se polarizan y los liberales empiezan a votar en contra de sí mismos y los conservadores también. Entonces pensar en cómo los resultados de la transparencia tiene que pasar por un análisis del contexto, y esa es una anécdota que tengo que contarles antes, porque es pues algo que en los últimos 20 años he aprendido para no estar repitiendo solamente reglas de apertura como lo hacíamos antes de saber todo esto, ¿no? Entonces a mí me interesa presentar en esta mesa un punto fundamental que tiene que ver con esta anécdota, y que es en qué contexto vamos a introducir la importancia del acceso a la información y la transparencia en la justicia en nuestra ciudad. Yo creo que hoy en día es imposible pensar que el contexto no va a determinar las prioridades, ¿no? Por ejemplo, cuando se discutió la política nacional anticorrupción, los primeros borradores,
Se hicieron encuestas nacionales, se hizo toda una plataforma para que más de 15,000 personas contestaran una encuesta de percepción sobre cuál era su prioridad para resolver corrupción. Y se hicieron ejercicios también de subjetividad y percepción a lo largo de todo el país. Y además de eso se hicieron cruces de datos con estudios de instituciones y de think tanks mexicanos y de bancos internacionales. Y todo apuntó a que lo fundamental era combatir la impunidad. Es decir, la causa de la corrupción es la impunidad y la solución de la corrupción es combatir la impunidad, ¿no? De ahí que esto que expone Marina sobre la política criminal es el eje central del interés de la rendición de cuentas de cualquier éxito que pueda tener esta justicia en la Ciudad de México, desde el punto de vista no solamente cualitativo, sino también cuantitativo. Es decir, subjetivamente no vamos a convencer a nadie de que estas nuevas instituciones de justicia son útiles, relevantes, si no tienen resultados en impacto y actividades en contra de la impunidad. Entonces, dicho eso, a mí me gustaría decir, entonces, ¿qué abrimos? O sea, ¿qué hacer para esto, ¿no? Y aquí son dos preguntas diferentes. Primero, generalmente las instituciones de justicia introducen reglas de transparencia o cumplen con las leyes de acceso a la información, no solamente porque hay comisionadas muy comprometidas como Marina que les van a estar recordando sus obligaciones y los van a capacitar, pero también porque tienen un interés en que la población conozca lo que están haciendo, les respete y tenga legitimidad su función y su gestión institucional. Para eso, no crean que la transparencia les va a servir de mucho, porque prácticamente la transparencia y la rendición de cuentas en esto no siempre da muy buenos resultados. Los datos que se dan son: estamos haciendo averiguaciones previas, el tiempo se tarda mucho, ténganos paciencia, estamos investigando. Y no es la misma velocidad a la que la opinión pública conforma su propia opinión, y por lo tanto, pues ahí te va a perjudicar casi siempre las estrategias. Entonces ahí pensemos más bien en estrategias que tienen que ver con manejo de medios de comunicación, con persuasión y con algo que voy a decir al final, que se conoce en esta materia como transparencia proactiva. Segundo, entonces, si es además para generar credibilidad y legitimidad en las instituciones, ¿para qué nos va a servir la rendición de cuentas y la transparencia, y cómo la podemos introducir a estos sistemas de nueva creación en justicia? Yo pondría el énfasis particularmente en algunos puntos. Uno, la apertura de procesos, de procedimientos. Desde luego que los procedimientos en materia penal, desde luego, pues son generalmente procedimientos que se llevan solamente en las oficinas de justicia, no son procedimientos en los que participa la ciudadanía, desde luego, y esto es así porque lo que se resguarda, el bien jurídico protegido, pues es el mismo proceso de la investigación que pueda llevar una buena causa. Pero efectivamente, una vez que los procesos pueden empezar a dar luz o pueden dar el curso del proceso, es decir, las fases de los procesos, es bueno tenerlas abiertas de tal manera que la población pueda seguir el curso de que sí se está avanzando y tener una sensación, ¿no?, de que no puedo saber en qué se está avanzando o en qué líneas de investigación o cuáles están siendo las audiencias, pero sí puedo saber que sí hay un avance y que no se están estancando. Y ese es un punto clave para generar certidumbre y certeza dentro de la población, que es lo que exigen la rendición de cuentas. Lo segundo son las estadísticas y los datos que ya nos decía Marina, que viene previsto en la legislación, en el nuevo marco jurídico, y que son básicos. Acceso a datos y estadísticas que tienen que ver con los casos y con qué están haciendo las instituciones, las autoridades para garantizar el acceso a la justicia. O sea, la forma en la cual los resultados para garantizar este acceso a la justicia se están permitiendo. ¿Cuántos casos, cuántas personas, cuántas audiencias, cuántas, ¿no? Esta numeralia siempre genera la percepción de que, ojo, no es que aquí nadie venga, es que atendemos a mucha gente y sí tenemos muchos casos, y sí tenemos muchas audiencias, y sí tenemos mucho trabajo y muchos expedientes. Una de las cosas que nos
funciona más a los que estamos estudiando corrupción también es publicitar el número de carpetas y el estado de cuestión de cada una de las carpetas, el estatus que guardan, ¿no?, en las investigaciones. Porque justamente en un país como el de nosotros, en donde cambian constantemente las autoridades, no hay un seguimiento de qué pasaron con algunas de esas carpetas una vez que llegaron las nuevas autoridades a las nuevas oficinas. Y hacer públicas el estado y digamos el inventario y la situación que guardan cada una de estas carpetas es fundamental para darle seguimiento y continuidad y obligar a las siguientes instituciones, autoridades, a darle la continuidad y a no decir, pues no, a mí no me entregaron 25, me entregaron 4, ¿no? No, pues yo no recibí las que dice ahí que claro, todo eso está documentado por archivo, pero gracias a la transparencia eso te permitiría también garantizar que la población pueda conocer sobre todo el estado del trabajo que se está haciendo hacia adentro. Es fundamental legitimar el trabajo de las autoridades judiciales. O sea, en este país que nos hemos acostumbrado pues a descalificar constantemente a estas autoridades, yo creo que la estrategia tiene que ser enfocada a cómo volvemos a legitimar su trabajo, a darle la importancia que se merece, porque hay vidas enteras que se llevan a cabo dentro de estas instituciones y que se esfuman por una simple nota periodística que puede afectar a la institución y pues a las mismas autoridades. Entonces, dar este tipo de información y mantenerla accesible me parece fundamental para promover esta percepción y la credibilidad en las instituciones. Lo otro es que tiene que ver más con el análisis que hacemos en este instituto. Aquí tenemos un observatorio que se llama el Observatorio de la Corrupción y la Impunidad y nos dedicamos a analizar datos, por ejemplo, contratos, ¿no?, información en donde existan personas, nombres de personas, y las vinculamos. Buscamos cuáles son los vínculos que tienen esas personas dentro de un sistema de contratos, por ejemplo, ¿no? Uno de los casos que nosotros hemos publicado recientemente es el de la estafa maestra. Es una red compleja en la que nosotros analizamos 74 contratos que fueron observados todos ellos por la Auditoría Superior de la Federación como contratos irregulares por incumplimiento de los servicios otorgados entre las dependencias, las universidades y las empresas, algunas de ellas irregulares, otras no. Y lo que nos encontramos pues es un análisis que nos permite visualizar en un modelo cómo están vinculadas las empresas, cómo están vinculadas las universidades y cómo están vinculadas las dependencias. Gracias a ese ejercicio de modelaje que se hace pues, con programas de software y que están construidos a partir de algoritmos de vinculación, podemos saber que existieron dos formas de distribución de los recursos, o dos grandes clústeres o grandes componentes de esta red, ¿no?, conformados por cientos de empresas, y que parte de la estructura de la red también fueron las universidades. En el caso que nosotros estamos hablando, Pemex, por un lado, conforma el centro de uno de los clústeres y por el otro la Universidad del Estado de México conforma el otro, ¿no? Entonces ahí podemos entender con datos dónde está el peso de la red y cómo podemos analizar mejor el fenómeno de investigación que se está tratando de resolver. Esto puede utilizarse desde luego como un ejercicio que ya las organizaciones que están buscando la defensa en estos casos están utilizando ante los MPs y ante los jueces para entender mejor la relación que tienen los imputados o aquellas personas que ya están indiciados y que están vinculados pero con un montón de otras personas que quizá no están siendo investigadas con la misma prioridad, ¿no? Entonces, la apertura de la información, la construcción de bases de datos, la construcción de nuevas metodologías les va a permitir a nuestras instituciones de justicia tener una mucho más eficaz ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque son más malos allá afuera que buenos adentro de las instituciones, porque estas redes están conformadas por tantas personas y constituyen actos tan simultáneos que funcionaron a lo largo de tantos años que es muy difícil que